El maestro, subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de la gente, le dijo al paralítico: ánimo, tus pecados están perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron: está blasfemando. Jesús, conociendo los pensamientos, dice: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle a una persona: tus pecados están perdonados, o decirle: levántate y anda? Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. El Hijo de Dios aparece como aquel personaje investido de una extraordinaria autoridad mediante dos detalles importantes: la palabra y el signo. Cómo la palabra de Dios rompe el esquema tradicional de la palabra de los seres humanos, y cómo la autoridad de los signos es mucho más importante que las leyes de los hombres. El signo de Dios se llama misericordia, se llama justicia, se llama caridad. Las leyes de los hombres son hipócritas, quieren aparentar hacer cumplir una ley, atacar al Hijo de Dios, decirle blasfemo, porque perdona pecados, porque hace esto, porque hace aquello. Ese es el jueguito de los seres humanos. Dios no tiene jueguitos. Dios actúa de una sola pieza: palabra, signo y testimonio. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 2 de julio, año 2020. Nuevamente aparece en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 9, a partir del verso 1 hasta el verso 8, un milagro de los que tantos realizó Jesús de Nazaret. Cómo el Hijo de Dios se da a conocer ante una sociedad, y lo hace a través de la palabra y lo hace a través del signo. Lo hace a través de la palabra, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. La palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios pone a pensar a la gente. La palabra de Dios convierte a la persona en sabia, en muy entendida. Y por eso algunos le tenían como cierta cosita al Hijo de Dios. Lo perseguían, estaban pendientes cómo hablaba, en qué se iba a equivocar para poder ajusticiarlo. La palabra de Dios la aprendemos en los milagros de Jesús. La palabra tiene poder, la palabra sana enfermos, la palabra levanta a los inválidos, la palabra devuelve la vista a los ciegos. Ahí tenemos el poder de la palabra de Dios. Y también tenemos el signo, que es tomar toda una sociedad como criaturas de Dios y no dividir. Como lo decía y lo ha dicho cantidad de veces el Papa Francisco, no hay que descartar las personas en la sociedad, porque son negras, porque son blancas. No hay que hacer eso en la sociedad, ni de primera clase, ni de segunda clase, ni campesino, ni citadino, ni más importante. Todos somos hijos de Dios. Y así trabaja Jesús, trabaja con una palabra y trabaja con un signo. Para los judíos, quizás la enfermedad que padecía esta persona era una enfermedad que era considerada como un castigo por los pecados que la persona había cometido. Le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Jesús lo miró y le dijo: tus pecados están perdonados. ¿Cómo se le ocurre a un ser humano pensar que una enfermedad, una limitación física, puede ser el sinónimo de una situación de pecado? ¿Qué relación podrá tener un pecado, una situación moral, una situación ética, que es el comportamiento de la conciencia de un ser humano? No tiene absolutamente nada que ver con una enfermedad somática o una enfermedad de tipo psicológico.
pero para un judío parece que sí le funcionaba por ese lado. La enfermedad en el hombre era considerada un castigo por los pecados que él había cometido. Se le hacía raro pues que Jesús primero se atreviera a hablar con esa persona, como a untarse de gente o de pueblo, me imagino yo, como hablar con este hombre, que significaría no mucha cosa para un judío. Para Dios perdonar pecados está en el contexto de la caridad y la misericordia. Siempre perdonar pecados en la Santa Biblia, para poder hablar de ese tema, la persona tiene que saber mucho de misericordia. Y si no sabe misericordia, no sabe qué significa perdonar, no sabe qué significa olvidar, dejar así, arreglar las cuentas, arreglar las cosas con los demás. La Santa Biblia en el Evangelio según San Mateo dice unas frases de esas contundentes: misericordia quiero y no sacrificio, porque vine a llamar a los justos. Vine a llamar no tanto a los que se creen perfectos y justos, sino a los pecadores. Yo no vengo aquí para que me presenten quién es perfecto, o quién se las quiere dar de más perfecto en una sociedad, o qué clase de persona puede decir: yo no cometo un solo error, yo no me equivoco, yo sí soy bueno, yo sí soy perfecto. Eso no lo puede decir nadie. La Biblia dice todo lo contrario: misericordia quiero, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Capítulo 9, versículo 13, Evangelio según San Mateo. Con esas palabras, Jesús de Nazaret pretende decir que Él ha hecho visible el perdón de Dios. Está educando con la palabra y con el signo qué significa el perdón de Dios. Si Dios tiene perdón, si a Dios se le ocurrió pensar en la posibilidad del perdón, pregunta del millón: ¿por qué los seres humanos condenan? ¿Por qué los seres humanos le dice a otro ser humano: usted no tiene perdón de lo que hizo? ¿Por qué un ser humano puede decirle a otro: usted ya no tiene salvación? A usted nadie le va a perdonar eso. Usted es un pecador. Usted no puede acercarse. No vaya ni siquiera a la iglesia, porque no lo van a dejar entrar de lo malo que es usted. ¿Será que un ser humano puede hacer eso? Cuando Dios, que tiene el poder y está por encima de cualquier ser humano, se atreve a decir que el perdón está en la palabra y en el signo, en las relaciones de Dios con su pueblo. Publicanos y pecadores, al sentarse a la mesa, podrán hablar de ese tipo de tema. Publicanos, pecadores, gente de pueblo, gente común, vino a perdonar pecados. El maestro vuelve de Cafarnaúm, venía en misión, regresa, y durante el regreso tiene un encuentro con un señor paralítico que lo llevan en una camilla. Y la curación no se realiza en una casa, sino que es a lo largo del camino. Y eso tiene también su significación en la Biblia. Es el camino de la vida, es el camino de todo el mundo, es el pasaje, es como la carretera que lleva hacia otros pueblos y a otras partes. Y allí se encuentra el maestro esta situación y nos da esta gran lección: cómo es importante aprenderle al Hijo de Dios a tener autoridad en esta sociedad con la palabra y con el signo. Con la palabra, que es la que tú dices, la manera como tú le hablas a los demás, eso significa palabra. La palabra de Dios siempre es bondadosa, misericordiosa, buscando la unidad, buscando el perdón. Decirle a un enfermo: ¿qué es más importante? ¿Te perdono los pecados o levántate y anda a ver qué es lo que quieres? Dímelo y se cumplirá lo que tú digas. Eso es ser amigable con los demás. ¿Qué clase de palabra utilizamos los que somos creyentes, los que vamos a misa, los que comulgamos? Como la boca de nosotros. Jesús utiliza muy bien su boca, palabra, y la palabra siempre llena de bondad, de generosidad. Signo. ¿Y el signo cuál es? Decirle al paralítico: tus pecados están perdonados. El signo del perdón en la Santa Biblia y el signo de la reconciliación. Bien interesante aprenderle a la Santa Biblia tantas cosas tan buenas para la vida cotidiana. Aprender a tener una palabra muy bondadosa cuando uno trata a los demás. Y el principio de una persona creyente debe ser el principio de un hijo de Dios: perdonar pecados, olvidar y entender que los demás se equivocan exactamente como me puedo equivocar yo.